Buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando nuestra sesión de dudas número 2, semana 2, módulo 4. Para iniciar, vamos a identificar el orden de nuestra sesión, comenzando con los propósitos formativos, posteriormente los elementos básicos para el módulo, recordando nuevamente un poco estos elementos que ya vimos en la sesión 1, identificando nuestras áreas fortaleza y oportunidad de la semana 1, viendo una infografía que les he proporcionado individualmente y en el foro de dudas académicas sobre el plagio académico. Vamos a ver el ejemplo nuevamente de la participación en foros. Vamos a ver el ejemplo de la actividad integradora número 2 y de la actividad número 3 y de la actividad integradora número 3. Bueno, continuando con los propósitos formativos, esta parte de los propósitos ya lo vimos en semana 1, pero sí es importante recordar que nuestro módulo, por eso voy a insistir mucho en lo que sería analizar los textos considerando su contexto de producción. Nosotros no solamente vamos a ver, por ejemplo, en esta semana, lo que es una literatura dramática o un ensayo por sí solo. Todos estos textos fueron escritos en un contexto del autor, un contexto de tiempo histórico y social, donde fue producida la obra. Entonces es importante que nosotros identifiquemos estos factores porque también debemos propiciar una valoración crítica y reflexiva, qué tanto influyó el contexto en la intención del autor, por ejemplo, y también identificar la diversidad de las visiones del mundo. La visión de que tuviera en su momento y en su contexto el autor está empapando el ensayo o la obra que está escribiendo. Y ustedes deben identificar eso, que cada persona escribe desde su punto de vista, aunque sea muy estudiado, aunque tratemos de ser más objetivos, siempre existirá esta situación. ¿Ok? Bueno. Posteriormente, como les comentaba, los elementos básicos del módulo, les pido que los chequen a profundidad porque ahí van a encontrar varias cuestiones que están repercutiendo en la calidad de sus trabajos. Por ejemplo, muchos me comentan que les cuesta trabajo organizarse porque como trabajan y estudian, entonces tener estos elementos básicos de la planeación les van a ayudar a tener un poco más de control sobre sus tiempos y sobre las actividades que son importantes. Posteriormente, sobre las fuentes confiables, les he comentado a varios que las fuentes, por ejemplo, Wikipedia, monografías.com, etc., no son fuentes confiables. Sí les pueden servir como primera instancia, como informativas, pero no es una fuente confiable. Si ustedes checan los puntos que vienen aquí, podrán identificar más certeramente estas fuentes. La lectura rápida, cuando tenemos muchas lecturas que realizar, principalmente cuando su facilitadora les pide que chequen mínimo 3 fuentes confiables, pues no checaron 3, checaron más de 10 o de 20. Entonces, esta lectura rápida, poder identificar en menos de 5 minutos si un artículo, si una página es útil y es confiable para mi investigación o para mi tarea, es importante. En 5 minutos una lectura son los tips que se te dan. Luego, la ortografía, cuidar qué aspectos son más importantes a la hora de escribir. Word nos ayuda con el procesador de textos y con el checar ortografía, pero no todos lo utilizan y al mismo tiempo no todos los errores los está identificando, principalmente cuando utilizamos tablas. El resumen es importante. Una vez que ya identifiqué fuentes confiables y que ya pude identificar unas 5, pues tengo que hacer un resumen sobre el mismo para poder luego utilizarlos, citarlos en mis actividades. El plagio académico es parte de lo que vamos a ver ahorita, que también está dentro de la página del blog que les estoy recomendando. Los foros de apoyo ya lo hemos visto la semana pasada, de qué trata lo que son el foro de dudas académicas, que es ahí donde ustedes están plasmando sus dudas, también así como en el grupo de Facebook o en el chat de Hangouts, el foro social donde les estamos pidiendo que pueden dar sus comentarios informales, los saludos, su presentación, etcétera. Las dudas técnicas es donde ustedes anotan si tienen algún problema para acceder, por ejemplo, a algún cuestionario de los que vienen en la semana. Entonces es importante que
utilicen estos foros de apoyo. Y la evaluación, los puntos que también ya vimos la semana pasada que se van a calificar. Brevemente, ustedes deben estar participando cada semana en el foro clase, cada semana en el foro debate, cada semana entregar sus actividades integradoras. En este caso no hemos tenido actividades formativas, pero si las hubiera también hay que entregarlas, y el proyecto integrador, que es el mayor puntaje. ¿Ok? Bueno, para más información, chéquenlo, lean los vínculos que les anexo. Las áreas oportunidad y fortalezas de la semana 1. Como una recapitulación de lo que estuvimos haciendo en semana 1, al checar lo que son las actividades integradoras, los felicito porque están entregando a tiempo sus actividades y utilizan la tecnología para personalizarlas. Las áreas oportunidad es que tenemos que leer con mucho detenimiento las instrucciones, paso a paso, bien enumerados. Háganlo paso 1, paso 2, paso 3, para que no se olviden de anexar algún apartado. Hay a quienes se les olvida la parte de la reflexión, hay quienes no están checando el formato. Pueden agregar tablas, por supuesto, pero traten de utilizar la plantilla que les proporciono, porque con eso cumplen todos los elementos, no omiten, cuidan su formato, etcétera. Eviten plagiar, es decir, eviten caer en el plagio académico. ¿Cómo evitamos esto? Lo vamos a ver, pero principalmente citando las fuentes que están utilizando. Si utilicé tal página, tal artículo del Google académico, pues tengo que citar qué artículo. Igual utilizar parafraseo, utilizar al final una mención completa de las referencias y cuidar aspectos de ortografía y redacción, porque este punto a varios se les está olvidando. Principalmente lo podemos identificar una vez que ya escribí todo. Al final vuelvo a dar una leída con calma y voy a identificar pues los acentos que me hacen falta, que es lo más común, las palabras o errores de dedo, las palabras que junto o los errores de dedo, los puntos y aparte que me comí, que no puse, etcétera. Bueno, en cuanto a la participación en foros clase y foros debate, los felicito porque han estado la mayoría participando activamente. En cuanto a las áreas de oportunidad, les recuerdo que en el foro debate hay un equipo moderador cada semana. La semana 1 fue el equipo 1, en esta semana 2 va a ser el equipo 2. Recuerden que este equipo no solamente participa y contesta la pregunta detonadora, sino que tiene que estar coordinando y moderando la participación de sus compañeros, y no hay un número máximo para participar, como en el caso del foro clase, que son mínimo 3 participaciones. En el foro debate, cuando eres equipo moderador, son infinitas número de participaciones. La finalidad es que, como lo dice, coordinen y fomenten la participación de sus compañeros, pero ustedes proporcionándoles recursos que los hagan profundizar y argumentar mejor la pregunta del foro debate. ¿Ok? Bueno. Posteriormente, en el foro clase y también en el debate, les pido y les insisto mucho que argumenten y fundamenten el planteamiento detonador. No es solo dar su punto de vista, sino que tienen que mencionar, citar sus fuentes y dar su punto de vista. ¿Ok? Bueno, en cuanto a los foros en general, pues deben ingresar diariamente para estar viendo los comentarios de todos sus compañeros, y si es el foro clase, pues mínimo 3 participaciones. Uno para contestar la pregunta detonadora, otro para retroalimentar a sus compañeros y otro para dar un resumen de las conclusiones o de lo que se ha platicado durante el foro. ¿Ok? Pero esto incluye todas las participaciones de sus compañeros y de ustedes. Deben utilizar o referenciar las fuentes para fundamentar los comentarios. Ojo, porque no es simplemente anexar la URL, y esto se hace muy frecuentemente. Me mencionan la URL, pero pues nunca citaron, y la referencia no es solamente la URL, es el autor, el año de publicación, el nombre del artículo, de la página que están consultando, etcétera. ¿Ok? Bueno. Ya lo hemos visto, lo vamos a retomar. Los foros de apoyo, bueno, ha habido algunas participaciones, gracias por los que se han presentado en el foro social, eso contará para su participación individual, y les recomiendo, la área oportunidad es que visiten el foro de dudas académicas. Ahí estoy publicando algunos recursos que les funcionarán o que les servirán para desarrollar mejor sus actividades, y que realicen la presentación en el foro social para quien no lo ha hecho e
interactúen. Se trata que es un lugar donde sí pueden ser informales. El foro clases solo es para contestar los planteamientos detonadores, igual que el foro debate, pero el foro social, pues sí pueden interactuar, saludarse, comentar, es más interactivo y más informal. Bueno, las sesiones síncronas, eh, ahorita ustedes no están viendo, pero el de la semana 1 ya tiene el vínculo para que puedan contestar el cuestionario. Un cuestionario que retoma lo dicho durante el video para que ustedes evalúen qué tanto están sí, recabando, qué tanta información están asimilando de lo que se les comenta, pero sobre todo es la asistencia a estas sesiones. Como la mayoría no puede asistir a las sesiones, si contestan el formulario se tomará en cuenta su asistencia y también es para evaluación. Entonces les recomiendo que ingresen y participen en los elementos de cada participen, pero que asistan a estas reuniones de preferencia para que ustedes me pregunten en vivo cuáles son sus dudas, se las aclare y podamos profundizar más en estas actividades y también les quede a los demás que no hayan podido asistir, pues una guía más más práctica de cómo realizar sus actividades. Pero lo importante es que participen, que estén presentes y que contesten al finalizar el formulario. Cuando termine este video, chéquense en la sección de comentarios, ahí voy a publicar el cuestionario que contestarán, ¿ok? En cuanto a los mensajes, nosotros tenemos activo un chat de Hangouts, tenemos activo un grupo de Facebook y tenemos la mensajería interna de lo que sería prepa en línea, entonces han participado activamente, individualmente me han hecho muchas preguntas, entonces lo que les pido siempre es que antes de tener una pregunta o publicar una pregunta, es que lean todo lo que se ha estado publicando porque ahí encontrarán muchos materiales y tal vez la respuesta a su duda antes de plantearla. Esa es una. Y la otra es que procuren hacerlo en público porque la misma duda que ustedes tienen, tal vez otro más lo tenga, más que individualmente o de manera privada. ¿Ok? No teman, no es cuestión de vergüenza, estamos aprendiendo, entonces es bueno que pregunten públicamente, ¿ok? Bueno, en cuanto al plagio académico, muchos de ustedes dicen, ¿y por qué estoy plagiando si sí mencioné la URL de la página que estoy utilizando? Entonces, bueno, si ustedes checan esta infografía, van a darse cuenta que un plagio académico es cuando utilizamos en tu escrito, en tu actividad, algún texto, alguna imagen, algún dato, alguna tabla gráfico de otro autor que no eres tú, sin citarlo adecuadamente. Ojo, puedo haber dicho esto lo dijo Luz Yadira Ríos, pero no le estoy citando adecuadamente, entonces estoy cometiendo plagio o sin poner las referencias a las fuentes originales, ¿ok? Entonces, una cita es que yo cuando estoy redactando, bueno, según Luz Yadira Ríos, el plagio académico es tal cosa, bueno, para poder citar, debo anotar sus apellidos y su año. Luz Yadira Ríos o Ríos Rocher en el 2017 dice tal cosa. Eso es una cita. Una referencia es que al final de mi trabajo anote todo el listado de las fuentes de información que utilicé, pero ahí ya no incluyo solamente el apellido y el año. Ahí incluyo el apellido y las iniciales del nombre, la fecha de publicación, el título del artículo, de la página web, del libro, etc., el número de páginas si es algo físico o el número del párrafo si es una página web y la dirección URL. Entonces, si nada más me ponen la dirección URL, pues es una información incompleta, ¿ok? Bueno, ¿por qué es malo plagiar? Porque demerita tu trabajo. Al simular o engañar a los demás, se impide que otros lectores consulten las fuentes originales. Por ejemplo, a mí me gustó lo que dijo Ríos Rocher, pero ¿dónde encuentro esa información? ¿Ok? Entonces sí es importante citar. ¿Cómo evito el plagio? Como les decía, apoya tu trabajo con diferentes fuentes de información académicas. También es plagio cuando yo solamente me baso en una sola fuente y no menciono qué es esa fuente. Entonces es importante contrastar diversas fuentes diferentes, mínimo les decía 3. Identifica los datos y las citas para tus referencias y para tus citas. Es decir, el apellido, el año, el título, la URL, todo esto. Utiliza la metodología PASEX edición para citar y referenciar tus fuentes.
Ya se los he mencionado en la página web y en el blog cómo hacer estas referencias y estas citas, pero aquí también se los menciono brevemente. En el blog les pongo hasta ejercicios para que vayan practicando y se les facilite. Parafrasea autor. Parafrasear significa que, primero, citar es copiar y pegar. El clásico de que esto me gustó, lo copio y lo pego. Pero digo, lo dijo Ríos Rocher 2017. Ahí estoy citando, pero copié y pegué. ¿Ok? Parafrasear es un poquito más complejo porque lo digo con mis palabras. Aunque lo dijo y menciono que Ríos Rocher dijo tal cosa, no copié y pegué, sino que lo digo con mis propias palabras. Resumo la idea del autor principal o del texto original solo utilizando palabras o conceptos básicos. Analizas y contrastas las ideas principales. Recuerda mencionar al autor original. Eso es lo importante, ¿ok? Aunque lo diga con mis propias palabras, lo dijo alguien más o me estoy basando en alguien más. Consejos. Estimula tu creatividad escribiendo varias preguntas sobre el tema. En tu primer borrador utiliza diferentes colores para identificar ideas resumidas, el parafraseo, cuáles son citas textuales y busca el equilibrio entre ellos. No todo debe ser cita textual, es decir, copiado y pegado. De preferencia todo debe ser más un parafraseo porque implica un análisis más profundo del autor o de los autores que hayas consultado. Y aquí está mi referencia que utilicé para crear esta infografía, ¿ok? Bueno, entonces ya quedamos que pueden ver el video de citas y parafraseo, donde les enseño paso a paso cómo hacer una cita textual corta, una larga, un parafraseo, cómo hacer su lista de referencias en Word. Entonces, tómense un tiempecito, son 15 minutos aproximadamente, aunque es parte de un video más completo de 1 hora, pero las citas, parafraseo y referencias duran 15 minutos aproximadamente. Y aquí están los datos mínimos que debe llevar una cita y los datos mínimos que debe llevar una referencia. Recuerden no omitir una cita o una referencia, se ponen ambas. Recuerden que cuando copiamos y pegamos debemos quitarle el formato, porque hay quienes hasta me pegan con hipervínculos la información que están copiando y pegando del autor. Por ejemplo, que no es aceptable Wikipedia, pero quien ha copiado de Wikipedia la información, luego Wikipedia trae vínculos para poder decir, por ejemplo, qué significa, no sé, hipervínculos, la palabra hipervínculos y la remarca y los manda a un diccionario. Entonces hay quienes, aún con el formato de hipervínculos, me está pegando la información. Entonces, ojo, también se trata de no cambiar o quitar el texto original, pero pues también hay que darle un formato a su escrito. Y eviten anotar solo la página web, ¿ok? Bueno, continuando, tenemos que el ejemplo de la participación en foros. De una manera más práctica, vamos a ver cuándo es una cita, un parafraseo y cómo son las referencias. Aquí está muy bien marcado, esta sección son las referencias. La cita, por ejemplo, y esto lo hacen también en sus trabajos escritos, como ya vimos en semana 1, pero vuelvo a insistir ahorita en semana 2 porque es algo que hay que seguir puliendo y que vamos a utilizar y que se están evaluando, ¿ok? Entonces, lo primero en una participación en foros es contestar la pregunta detonadora con tu punto de vista. ¿Ok? Ya cuando tengo un punto de vista, voy a buscar otras fuentes de información para fundamentar mi punto de vista con citas o parafraseo y mis referencias. Entonces, paso 1. Saludo, ya saben las reglas de etiqueta, saludar. Hola, buenas tardes, compañeros. Con respecto a la pregunta detonadora tal, hasta aquí está la pregunta detonadora. Puede ser que la mencionen o no, pero acuérdense bien de cuál es. Me gustaría recordar lo que dice Prepa en línea, y ojo, aquí está el autor, Prepa en línea, y entrecomillado lo que copié y pegué tal cual que no modifiqué, hasta aquí está la otra comilla. Todo esto lo dice Prepa en línea, no lo digo yo. Hallar el dato o la información que requiere tu investigación no es tarea fácil. Existe infinidad de fuentes que ofrecen artículos, investigaciones, ensayos y entrevistas, de manera impresa o digital, en video o en audio, incluso como conferencias y ponencias. Esto es en el 2016. ¿Recuerdan lo que llevaba una cita? Apellido y año. Entonces aquí está, como es una organización, no es un autor en particular, pues se pone Prepa en línea y al final de las comillas 2016 o puede ser entre paréntesis Prepa en línea, 2016. El chiste es que mencionen ambas cosas, ¿ok? Bueno, por el estilo de mi redacción puse primero Prepa en línea dice y al final 2016, coma. Pero
Consultando el blog de Ríos Rocher, aquí sí están los apellidos y el año de publicación, porque es un blog. En el elemento 6, lectura rápida, se puede identificar rápidamente qué fuentes serán de mayor utilidad y confiabilidad para realizar mi actividad. Esto lo dijo Ríos Rocher, por eso está remarcado en blanco, pero eso nada más, este formato nada más es con la intención de que ustedes vean que es un parafraseo. Es un parafraseo porque lo dije con mis propias palabras. Cuando ustedes entren al blog no van a encontrar nada escrito tal cual. Esto lo dije con mis propias palabras, ¿ok? Por eso es un parafraseo y por lo tanto no va con comillas porque es un parafraseo. Pero sí tengo que citar al autor, sus apellidos y el año. Bueno, y al final, si yo mencioné a Prepa en línea, debo tener unas referencias, que es el listado completo con toda la información. Y aquí está el autor organizacional, en este caso Prepa en línea CEP 2016, contenido extenso unidad 1, recuperado de y la URL. ¿Ok? Ya vimos apellidos, fecha de publicación, título del artículo, página o párrafo. Por ejemplo, aquí podríamos ver que me faltó la página o el párrafo. Bien, pero bueno, posteriormente en el de Ríos Rocher, igual aquí sí son los apellidos, las iniciales del nombre, 2016, el título del blog, el recuperado de y listo. También haría falta la página o el párrafo. En este caso es párrafo porque es página web. En el contenido extenso, que es un archivo con hojas, que viene distinguido por página 1, página 2, página 40, iría el número de página. Es sencillo, nada más es cuestión de que lo practiquen. Bueno, posteriormente, en la actividad integradora 3, ya para iniciar, bueno, antes de iniciar vamos a ver si hay alguien que tenga alguna duda. A ver, por chat no hay nada. Hola, buenas noches, Mario. Bueno, antes de iniciar vamos a ver si hay alguien. Buenas noches, Jacqueline. Muchas gracias por estar presentes. Si tienen alguna duda, lo pueden escribir aquí en el chat antes de poder comenzar lo que sería nuestra sesión de la explicación de las actividades integradoras de esta semana 2. Ok, parece que no hay ninguna duda. Regreso para checar. Pero continuamos. La actividad integradora 3 es un escrito en Word lo que vamos a hacer y está basada en la obra de Jo Ulrich Grito de Francia Reim. Creo que así se dice, Reim Darío Fo. Lo primero que vamos a hacer es leer la obra. La URL nos la proporciona Prepa en línea. Cuando ya hayamos leído la obra, vamos a identificar fragmentos que ejemplifiquen cuando se está hablando de un diálogo. Ustedes ya leyeron los recursos de la semana, ya saben que es un diálogo, que es un monólogo. Entonces, yo voy a copiar y a pegar ese fragmento que yo considero que está ejemplificando un diálogo y voy a anexar una descripción. Por ejemplo, yo considero que este título representa un diálogo y voy a poner porque considero que este título es un diálogo, de acuerdo a lo que yo aprendí en esta semana de prepa en línea. Recuerden que tenemos que analizar el texto a profundidad y esta parte del ejercicio de copiar y pegar es para que ustedes profundicen en sus interpretaciones, argumentaciones, fundamentaciones, ¿ok? Igual voy a hacer con lo del diálogo, los personajes, una pequeña muestra, no tienen que identificar todos, pero que sí su ejemplo, que va a ser una cita, recuerden, va a ser entrecomillado, van a mencionar cuál fue su fuente y el año de publicación. Bueno, entonces van a identificar el diálogo, los personajes, uso del lenguaje, el tema y el argumento. Eso ahorita lo vamos a ver en una plantilla que les elaboré. Finalmente van a ver la representación de la obra, que es esta URL de YouTube. Primero leemos la obra escrita y después vemos la representación, el video. ¿Ok? Vamos a investigar en fuentes confiables. Nuevamente, nos piden que contestemos esta pregunta. ¿Qué elementos de la escenografía y la ambientación logran el efecto dramático de la representación? ¿La representación se adapta al texto? ¿Te gustó la representación del texto?
¿Por qué? Yo les pido que recuerden argumentar su respuesta, es decir, investiguen fuentes confiables, ya tienen una, si se quieren quedar con esa no hay ningún problema, que es el archivo original, la obra, ¿ok? Y también tienen los recursos que Prepa en línea les proporcionó esta semana. Pueden investigar más, pero esos son dos mínimos que ya tienen. Bueno, y van a citar sus fuentes y anexar su comentario. Siempre vamos a seguir esa dinámica. Cito mi fuente, es decir, copio y pego el fragmento que demuestra mi punto. Y, por ejemplo, ¿qué elementos de la escenografía y la ambientación logran el efecto dramático de la representación? De acuerdo a lo que yo estudié de lo que es la escenografía y la ambientación, dependiendo de los recursos que haya investigado, me van a decir cuáles son. Generalmente deben coincidir. Y voy a identificar de la obra cuáles son estos elementos del escenario que yo considero que son representativos. Entonces copio y pego. Por ejemplo, digo, según Prepa en línea, según la UNAM, dicen que los elementos más representativos son tales. Lo que yo identifico de acuerdo a ello en la obra son tales. Y ahí están tanto citando fuentes, tanto dando su punto de vista para responder cada una de estas preguntas. ¿Ok? No es tan difícil. Bueno, la reflexión. Finalmente vamos a contestar sobre qué problemática se aborda, cuál es la temática, sobre todo la problemática, ¿ok? Y aquí ya no es necesario, pueden hacerlo, sería mucho más completo que investiguen otras fuentes, pero si no ya solamente su punto de vista, pero sí recuerden que debe ser mínimo media cuartilla, no 3 renglones. Para una adecuada argumentación es que ustedes expongan su punto de vista, pero de una manera un poquito más fluida, no en 3 renglones o un renglón, ¿ok? Procuren desarrollar un poquito esas habilidades. Por eso les voy dando herramientas. Esta parte de citar fragmentos de la obra, citar otras fuentes, es para que ustedes vayan desarrollando esta parte, su argumentación. Bueno, posteriormente, recuerden siempre respetar la nomenclatura de Prepa en línea, la que les solicitan. Hasta ahorita no hemos tenido problema con eso. Ver los sitios proporcionados por Prepa en línea, solo que estén fuera de línea, pero si eso llega a pasar me avisan y les proporciono otros recursos para saber que son confiables. Siempre anexen una carátula, desarrollen lo que se les pida en las instrucciones y anexen su listado de referencias completas y su código de honor. Chequen la rúbrica de evaluación. Cuando hayan terminado su escrito, entren a la actividad, chequen la rúbrica de que estén cumpliendo todo lo necesario. Si están utilizando la plantilla, que es lo que les recomiendo, cumplirán con todo lo que les pide la rúbrica de evaluación. Y que siempre citen o parafraseen mínimo a 3 fuentes confiables y cuiden que el formato sea el que les está solicitando Prepa en línea, ¿ok? Todo esto está basado en lo que dice Prepa en línea en la actividad integradora 4 de esta URL. Aquí lo tenemos y como siempre su carátula, aquí le pongo que es ejemplo y van a anotar todos sus datos, una imagen característica del tema que estamos viendo, su nombre de estudiante, su grupo, su correo. Estos cuadros, cuando terminen de hacer su captura, los pueden eliminar. Solamente tienen que escoger este cuadrito y darle suprimir o darle cortar. Sobre todo cortar. Y listo, se elimina, ¿ok? Pero ahorita les sirve de referencia. ¿Qué vamos a hacer? Recuerda, 1. Que debes analizar los recursos de semana 2, sobre todo la literatura dramática y análisis, los géneros literarios y la intencionalidad del autor. Estos son recursos de la semana 2, ¿ok? Les van a servir para realizar esta actividad, así como el contenido extenso, unidad 1. Es muy bueno porque si están que no pueden estar todo el tiempo en la computadora porque están rentando, porque se les descompuso, cuando descargan el contenido extenso unidad 1 ya no necesitan estar forzosamente online, solamente ya está descargado la información, ¿ok? Y es toda la información de la semana y más, porque está dividido por unidades. Bueno, el formato de la actividad, pues los títulos van en Calbri 14, con negritas y sentadas, el cuerpo del texto en Calbri 11, justificado con interlineado sencillo. Chequen el ejemplo de participación en foros para que identifiquen la diferencia entre cita, paráfrasis y referencias. Ya lo vimos. Si no recuerdan, regresen a este video y ahí lo van a encontrar. Bueno,
Para una adecuada argumentación debes mencionar la cita textual o paráfrasis de tus fuentes más la explicación o tu opinión propia, que es lo que he estado insistiendo desde el principio. Algunas fuentes confiables que les recomiendo es el video explicativo del género dramático parte 1. Esto es de una página educacional, es muy buena, chéquenla. Para eso son los recursos, para que se inspiren un poquito más. Son videos muy cortos, es de Educatina. Con el género dramático. Pero vamos a ver. Está muy interesante porque explican detalladamente un poco más de lo que ya se explicó en Prepa en línea. Son 2 videos, es la parte 1 y la parte 2, aquí está. Entonces es muy importante que lo chequen para distinguir de lo que ha sido la narrativa, la lírica que vimos la semana 1 y ahorita vamos con el género dramático. ¿Ok? Bueno, chéquenlo, es rapidito. Y bueno, aquí está la parte 2. El recurso interactivo sobre el género dramático. Este es de Educar Chile. Me parece muy interesante, es un poco más amplio, pero les permite tener ejercicios de lo que se está viendo para que ustedes mismos puedan ir identificando los diferentes elementos del género dramático. Tenemos el resumen sobre el género dramático. Esto es de la UNAM. Aparte de lo que ya les proporcionó Prepa en línea, les vuelvo a comentar. Son fuentes que ustedes pueden estar utilizando para sustentar o argumentar su opinión. Y aquí viene que es el género dramático, cuál es la acción, cómo son los personajes, qué es el texto, cuáles son las formas expresivas, la estructura interna, la representación y puesta en escena, los actos. Le dan clic aquí y continúa, los cuadros, la escena, la concepción dramática, algunos recursos adicionales, los subgéneros del género dramático, que es la tragedia, la pieza, la comedia, y si siguen dándole clic, pues seguirán viendo más información. Más que un resumen, pues sí es un resumen, pero también es un poco más completo de lo que hemos visto. Bueno, el género didáctico, el melodrama, la tragicomedia, realmente está muy interesante este recurso. En eh, se levanta el telón, pues todavía no termina de cargar. Sí es un poquito pesado, aquí está cargando, pero bueno. Entonces, todos los recursos que les estoy proporcionando son muy importantes y confirman sus conocimientos de la literatura dramática. Y aquí están apuntes sobre el género dramático. Si se dan cuenta, tiene su audio, su movimiento. Se levanta el telón, ingresa al maravilloso mundo de las obras dramáticas, ¿no? Ustedes le dan en comenzar. Y va a terminar cargando ahorita. Bueno, esto también es de la UNAM, pero esto es del portal académico. El otro era del bachillerato. Este es también sobre los géneros dramáticos. Aquí ya viene un poquito más organizado con un mejor formato. Lo que es igual la tragedia, qué son los géneros dramáticos, cuáles son los géneros mayores, sus subgéneros. Y aquí les van explicando cada uno, que es importante conocerlos, que es la pieza, la farsa, ¿ok? Y le dan en el ejercicio para practicar sus conocimientos. Eso es lo bonito, que tengan el texto y que puedan ejercitar lo que están aprendiendo. Luego le dan, después de hacer el ejercicio, le dan en características generales. Y aquí viene la representación, la puesta en escena, la situación comunicativa, un programa de mano, reseña teatral, actividad final. Entonces es interesante que ustedes puedan ver todos estos recursos porque les dan más información, que es lo que ustedes aquí está la sección que más les importaría para la actividad o que más interesante sería para ustedes, que es la parte del diálogo, el monólogo, que aquí hacen una diferencia entre uno u otro, el coro, las acotaciones, el vestuario, el maquillaje, la música, coreografía y ejercicios, ¿ok? Bueno. En este caso, cuando dice instrucciones, responde las siguientes preguntas y comparte tus opiniones con el resto del curso, pues ya le dan clic en actividad y les va a pedir que escriban algo.
¿Qué obras has visto? ¿De qué se tratan? Y aquí ustedes ponen pues lo que ustedes decidan, ¿no? Romeo y Julieta. ¿De qué se trata? Del amor o la tragedia, por ejemplo. Aquí nada más lo estoy haciendo para avanzar. Le das clic en la manito y escribes lo que te pide. Le das clic. Le das clic. Esto es importante para que ustedes vayan profundizando en su entendimiento de la literatura dramática. No solamente hacer una actividad por hacerla, sino para que les sirva en la vida, ¿ok? Bueno, le dan verificar y les da sus respuestas, ¿ok? Bueno, le damos siguiente y va a volver a cargar la otra parte de la actividad, que ya vimos que tarda un poquito. Pero bueno, es muy interesante que le den su tiempo, que lo conozcan. Les va a dar de una manera dinámica más información sobre la literatura dramática o sobre el género dramático. Bueno, entonces, ¿dudas? Todavía no. Gracias, Cuaut, por estar presente. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estos son los recursos adicionales que les estoy proporcionando. Dense un tiempo. Y aquí está lo que pedía las instrucciones, ¿no? Que ustedes identificaran el diálogo, el monólogo, los personajes, el uso del lenguaje, el tema y el argumento. Recuerdan que les decía que ustedes identificaran un fragmento dentro de la obra Joe Ulrike, de la obra escrita, del PDF que Prepa en Línea les proporciona. Y por ejemplo, si ustedes consideran que esto es algo representativo del diálogo, es un ejemplo, pues lo pondrían aquí entre las comillas y le darían pegar. Pegará. Y ahí está. Esto es lo que yo encontré directo, que copié y pegué de la obra. Y lo encontré. Aquí ya pondrían el autor, si recuerdan. En este caso que lo estoy haciendo yo, es Ríos Rocher. Ajá. Y la página fue la página 2. ¿Vieron? Aquí ya les estoy dando el espacio para que ustedes puedan hacer su cita correctamente, copiando y pegando el fragmento del texto que están ubicando, que consideran que es el diálogo o un ejemplo de un diálogo o un monólogo, y la respectiva cita. Por cierto, lleva acento. Bueno, ¿ok? Y acá sería su opinión, por lo cual considero, habiendo contemplado este fragmento que es un diálogo o monólogo, considero que, y aquí ya empezaría su justificación, pues ya, escribirían lo que ustedes consideren su punto de vista, su opinión. Pero con esto ya tendríamos, estos dos juntos sería lo que les estamos pidiendo desde el principio, que es que argumenten sus puntos de vista. ¿Cómo lo estoy argumentando? Pues proporcionando una cita de una fuente confiable y mi opinión. Ambas cosas es una opinión argumentada. Bueno, lo voy a borrar. Ahí está. Así le tienen que hacer para cada uno, para los personajes, para el uso del lenguaje, el tema y el argumento. No les puse qué significaba cada uno porque ya lo vieron, ya es sencillo identificarlos. Las preguntas. Posteriormente, aquí van a poner adaptado de y van a poner la referencia. Les había comentado en la sesión 1 que cuando trabajamos con tablas no irían las citas aquí, sino en la parte de abajo, pero para que se vayan acostumbrando a que cada vez que copiamos y pegamos información de una fuente lleva una referencia, una cita, yo lo hice así, ¿ok? Pero generalmente cuando trabajamos con tablas, la cita o la referencia completa va aquí en la parte inferior, ¿ok? Pero bueno, esto es un ejercicio. Las preguntas que también nos pide la actividad es uno, que deben contestar qué elementos de la escenografía y la ambientación logran el efecto dramático de la representación, lo que ya leímos anteriormente. Aquí están las preguntas. Pero les recuerdo que argumenten investigando en fuentes confiables, citen sus fuentes y anexen sus comentarios para una adecuada argumentación. ¿Ok? Les vuelvo a recordar lo que veíamos en la semana 1, que les decía que todos tenemos, o la mayor parte de los medios nos dice que el mayor peligro de México es Donald Trump con su muro, con sus políticas y su despotismo hacia los mexicanos en particular, pero que si ustedes leen y contrastan fuentes confiables como es el Diario Internacional y el Diario Financiero, los dos puntos de vista son diferentes. El Internacional, si bien recuerdo, sí, decía que quien es realmente el problema o el enemigo de México es Donald Trump, pero el Financiero decía que el verdadero enemigo de México es la corrupción y que en segundo lugar Donald Trump. Entonces,
A eso me refiero, cuando tenemos diferentes fuentes confiables, nos permite tener un punto de vista más amplio y podemos argumentar por qué estaríamos de acuerdo. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el financiero, y ya yo tendría que dar en mi opinión por qué considero que sí, estoy de acuerdo con él. Pero primero tendría que citar lo que dice uno, lo que dice el otro, y en mi argumentación diría por qué estoy de acuerdo con el segundo. ¿Ok? Bueno, entonces aquí les recuerdo que cada fenómeno tiene varios puntos de vista y que es importante que ustedes los identifiquen para poder generar un punto de vista propio, pero argumentado, con fuentes. Ujú. Bueno, la estructura de sus reflexiones siempre deben redactarla en forma de párrafos donde menciones las respuestas a las preguntas planteadas en la actividad, argumentando diferentes puntos de vista, mínimo 3 fuentes, de una extensión mínima de 11 líneas, porque hay quien me escribe una línea, 2 líneas, y ahí no hay algo argumentado, ahí nada más digo si estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Entonces ahí le faltaría argumentar más. Si hace referencia a la información vista en la semana 2, en este caso del material proporcionado por Prepa en línea, utiliza citas o paráfrasis, que es lo que siempre les digo. Si estoy basándome en un autor, pues pongo entre comillas y anexo sus apellidos y la página de donde lo obtuve junto con su año de publicación. Ujú. Bueno, aquí podría hacer falta la parte del año, por cierto. Aquí se los dejo para que nos vayamos acostumbrando. ¿Ok? Bueno. Y checa el ejemplo de participación en foros para identificar la diferencia entre cita, paráfrasis y referencias. ¿Ok? Finalmente, las reflexiones. Estas fueron preguntas que nos dieron y la reflexión en sí es: ¿qué problemática aborda la obra? Justifica tu respuesta. Como les comentaba, aquí no es necesario. Si quieren, de preferencia, investiguen otras fuentes para argumentar mejor, pero si no, solamente con su opinión. Pero siempre recuerden que mínimo 11 líneas, no un rengloncito. Procuren tratar de desarrollar más esta habilidad de argumentar más profundamente su punto de vista. ¿Ok? Bueno, y chequen de nuevo el ejemplo de participación en foros para poder identificar la diferencia entre cita, paráfrasis y referencias. Y aquí les dejo el espacio para que ustedes escriban la información. Finalmente, anexo las referencias que he estado utilizando, que es la actividad integradora 3, el contenido extenso unidad 1 de la página 29 a la 45, y el ejemplo de la participación en foros, la metodología APA y el portal académico en este caso, ¿no? Hasta aquí, solamente la metodología APA para que ustedes la chequen a profundidad. Este es el blog que les he estado mencionando. Y finalmente los consejos que no son parte de esta unidad, pero que hemos estado retomando del módulo 3, que utilicen los conectores. Ya lo habíamos platicado cuando estamos redactando, para no decir y todo el tiempo. Bueno, encontramos conectores que nos ayudarán a unir los párrafos de una manera con un mejor vocabulario, ¿ok? Y de una manera más coherente. También les pido que analicen el video de cohesión y coherencia, que les invita y les enseña cómo checar si tu párrafo, porque no solamente es cuidar la ortografía, la gramática, sino que realmente tenga tu escrito una cohesión y coherencia a la hora de estarlo escribiendo y de leerlo, que se entienda. Finalmente, que para evitar el plagio involuntario citen y referencien en metodología APA, y otra vez les recomiendo el video donde les enseño cómo hacerlo paso a paso en Word, que se aplicaría lo mismo para PowerPoint y cualquier otra plataforma o programa. Para analizar que tus fuentes sean confiables, confirma que se cumpla lo dicho en el punto 2 del blog de Ríos Rocher, que ya si lo checaron es que tenga todos los datos necesarios para poder identificar la fuente. Bueno, finalmente que anexen su código de honor, que es anotar su nombre y confirmar que como estudiantes de prepa en línea, confirmo que la actividad entregada es de mi autoría, y aunque retomo información de diversas fuentes, anexo las citas y referencias correspondientes. Anexo la impresión de la pantalla de DupliChecker y ya les anexé también la de Plagium. Si no está vigente la de DupliChecker, pueden utilizar Plagium. Para saber cómo, lo checamos en la sesión 1 y aquí iría su impresión de pantalla, ¿ok? Como evidencia de que sí, también ustedes confirman que están citando y referenciando adecuadamente y que las páginas validadoras, estos software, no lo identifican como plagio, ¿ok? Bueno, lo voy a guardar
y esto sería por parte de la actividad número 3. En cuanto a la actividad número 4, no veo que haya dudas, así que voy a continuar con la actividad número 4. Ok. En cuanto a la actividad número 4, vamos a tener que vamos a escribir un ensayo, Todos los Santos de Día de Muertos, de Octavio Paz. Van a leer el ensayo, van a elaborar una síntesis de lectura, van a enlistar los principales temas tratados por el autor y mencionar cuál es el que les parece más interesante y por qué. ¿Ok? En su opinión, van a contestar ¿estás de acuerdo con la postura del autor? Y justificar su respuesta investigando en fuentes confiables, cita tus fuentes. La reflexión. ¿Cuál es el mensaje del autor? Aquí también pueden utilizar citas, pueden identificar los fragmentos que consideran que reflejan el mensaje del autor y con eso ya estarían justificando más profundamente, aparte de dar su punto de vista, por supuesto, pero estarían teniendo las herramientas para poder identificar bien cuáles son esos fragmentos que les dicen el mensaje del autor. Y finalmente, pues recordar que utilicen la nomenclatura de la actividad, que utilicen los sitios proporcionados por Prepa en línea, tanto los ensayos, tanto los recursos de la semana, etc. Que siempre, como en la anterior, pongan su carátula, desarrollo de las instrucciones, sus referencias, su código de honor, que chequen su rúbrica de evaluación, que su actividad al final cumple con todos los elementos que se van a calificar, que citen y parafraseen sus fuentes y que utilicen el formato solicitado por Prepa en línea. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo. Esto no. El ensayo. Este es un poco más sencillo a mi parecer, pero ya no se los puse así tan explícito. Pues creo que no reaccionó. A ver, otra vez. Y ya reaccionó. Bueno, como estábamos viendo sobre el ejemplo de la actividad integradora 4 de Prepa en línea CEP, aquí les puse una carátula mucho más pequeña, pero que sí debe tener sus datos de identificación. Vamos a, igual este cuadrito lo pueden borrar, lo deben borrar al final para tener un formato más formal, pero les doy toda la información necesaria. Primero que lean el fragmento del ensayo de Todos los Santos de Octavio Paz y la URL donde la pueden obtener. Les recuerdo cuál es el formato de la actividad. Les recuerdo que analicen los recursos de la semana 2 sobre estructura del ensayo, enfoque, intencionalidad y cómo presentar. Así se titulan los recursos, chéquenlos, retómenlos. También que vuelvan, insisto, a checar el ejemplo de la participación en foros que ya les di, que ya les expliqué. Que chequen las fuentes confiables de lo que sería el ensayo argumentativo. Esto es importante para que vean por qué les pido tanto, porque hay quien sí me ha preguntado por qué tengo que investigar en fuentes confiables, aparte de mi opinión, por qué tengo que investigar otras fuentes. Eso es parte de la argumentación que vamos a ver en el módulo 5, pero que sí es importante que vayan acostumbrándose a investigar eso, diferentes fuentes y contrastarlas. ¿Ok? Entonces, aquí van a encontrar qué es un ensayo, cuál es su estructura, una guía elaborada que les recomiendo mucho para elaborar su ensayo. Le vamos a dar clic. Es algo muy breve, muy fácil de presentar, que les dice qué es el ensayo, que debe llevar un título, una introducción, un cuerpo de desarrollo, unas conclusiones, antes de escribirlo, cuáles son los pasos que hay que realizar, durante la escritura, qué es lo que debemos cuidar, al final de haberlo escrito, qué debemos cuidar. Es muy sencillo, les propone aquí al final un ejemplo. Si dan cuenta, un ensayo no tiene que ser extenso demasiado, pero sí tener todos los elementos. Aquí está la bibliografía que tanto les comento. ¿Okay? Aquí es bibliografía porque fue escrito todo lo que se buscó. Cuando nosotros hablamos de referencias es porque también estamos investigando fuentes como esta, que es online. Entonces es importante, ahorita acepto a Lisa, es importante que ustedes chequen todos estos detalles antes de elaborar su ensayo. ¿Ok? Bueno, entonces este elemento se los
recomiendo mucho. También viene un video explicativo de cómo elaborar un ensayo. La verdad están muy completos los recursos, sencillos, pero les aportan mucha información y son fáciles de entender. Igual es de Educatina, les dice qué es lo que es un La texto argumentación argumentativo. consiste en defender una idea que se llama tesis o mostrarse en contra de ella. Esto es importante. Justamente nosotros tenemos con nuestros ensayos un punto de vista como autores y nosotros vamos a confirmar o a refutar esa idea durante el transcurso de nuestro ensayo. Por eso necesitamos contrastar diversos puntos de vista, diversas fuentes. Entonces, ustedes chequen estos videos, estos recursos y van a encontrar una forma de cómo realizar este ensayo de una manera más fácil. También les recomiendo en el módulo anterior que impartí, volvimos a hacer un ensayo y les expliqué con las metas de la vida. ¿Cuáles son tus metas? Explicamos cómo hacer este ensayo. Ya empieza en el minuto 32 el video. Bueno, mi internet está fallando un poquito, pero chéquenlo y verán cómo identificar, cómo argumentar esa parte de la introducción, cómo contrastar los puntos de vista y finalmente, eso de contrastar los puntos de vista es el desarrollo y finalmente en las conclusiones, pues confirmar su punto de vista ya después de haber desarrollado los anteriores, ¿no? El a favor y el en contra. Entonces está muy sencillo, chéquenlo, les va a ayudar mucho para argumentar mejor su ensayo. Bueno, recuerda argumentar tu reseña, que es la primera parte que les pide la actividad. Investiguen en fuentes confiables y citen los ejemplos, anexen sus comentarios. Es bien importante tanto investigar en fuentes confiables, citar ejemplos de estas fuentes confiables y dar su punto de vista. Con eso ustedes ya están argumentando, ¿ok? Aquí hay un ejemplo obtenido del mismo Prepa en línea, por eso está entre comillas hasta aquí. Todo esto lo dice Prepa en línea y dice, ídolos de perversidad. Este es el ejemplo de una argumentación para el título, la primera sección. Ídolos de perversidad, la imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo de Bram Distraca, 1986. Aquí está mi cita. Si se dieron cuenta, está retomando el título con el autor y el año de publicación, en donde el título ídolos de perversidad es una figura retórica, oxímoron, pues aparentemente la perversidad no sería una cualidad de los ídolos. Aquí está dando su punto de vista, su explicación, y la imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo es el subtítulo, que describe el objeto de estudio apoyando al título. Esto lo puse yo, por supuesto, que es mi cita, que es de Prepa en línea 2017, página 38 del contenido extenso, ¿ok? Les recuerdo que los datos de unas citas va a llevar apellidos, año, página o párrafo. Aquí fue página porque es un PDF. Entonces, así le van a hacer ustedes, por ejemplo, para mencionar cuál es el título del ensayo de Octavio Paz. Todos Santos, Días de Muertos, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que dice Prepa en línea, ya les anexé lo que sería una reseña, que es un texto breve, etc, etc, ¿no? Lo que sería también el título, no, porque pues es fácil de identificar, pero sí lo que sería un tema. Por ejemplo, en el género narrativo habíamos dicho que era el tema. En este caso cambia un poco, porque cuando hablamos del tema en el género dramático, generalmente no se centra en las pasiones humanas, que era en el narrativo, aunque sí puede hacerlo, sino que se enfoca, las temáticas son las preocupaciones éticas, estéticas, intelectuales del autor del ensayo, sobre ciertas constantes que aparezcan en distintos niveles, ya sea el nivel lingüístico, histórico, estético, cultural, etcétera. Esto lo pueden hallar en la página 39 del contenido extenso, unidad 1, ¿ok? Entonces, también este contenido en la página 38 nos dice cómo podemos identificar el tema, pues es de lo que va a hablar el autor, sobre quién diserta, en torno a qué aspectos de la obra realiza sus reflexiones. ¿Le interesa crear polémica? ¿Afirma o rechaza las ideas de un tema de otro autor? Por ejemplo, contrasta sus ideas. Entonces, el tema es un poquito más profundo, un poquito más complejo,
hay que tener cuidado, por eso les recomiendo que chequen lo que son estas páginas que habla sobre la temática del género dramático para que ustedes identifiquen las diferencias cuando sería lingüístico, histórico, estético o cultural, ¿ok? Y ustedes deben igual copiar un fragmento para decir este es un texto lingüístico, de acuerdo a este fragmento podemos identificarlo por esto y esto y esto, ¿ok? Bueno, el enfoque. En el enfoque igual es el punto de vista y la dirección hacia donde el autor señala el camino a seguir a sus lectores, puede ser didáctico, filosófico, retórico, argumental, etcétera, ¿no? Aquí está la página donde lo pueden encontrar del contenido extenso. La hipótesis igual, que es la formulación planteada como supuesto que será o no demostrada por el autor del ensayo, que puede revelar conclusiones inesperadas tanto para el lector como para el autor. Esto lo encuentran en la página 42, ¿ok? Entonces, ojo, aquí yo estoy citando mis fuentes, que es lo que les pido que hagan, el autor, el año y la página, ¿ok? Bueno, y aquí les dejo el espacio para que ustedes anexen su reseña con estos elementos que les están pidiendo: título, tema, enfoque e hipótesis. Posteriormente vamos a analizar el ensayo. En la actividad les piden que enlisten los principales temas tratados por el autor y mencionen cuál les pareció más interesante y por qué. Entonces ya tenemos varios temas. Si son 2, pues enlisto esos 2 y digo por qué. Si son 10, pues 10 y por qué. Recuerden que, de preferencia, como estuvimos viendo, identifiquen el fragmento que ustedes consideran que representa ese tema y su cita y ahora sí su opinión de por qué ese fragmento pertenece a tal tema. La segunda es que enuncien su opinión sobre el texto, es decir, que contesten: ¿estás de acuerdo con la postura del autor? Justifica tu respuesta, de preferencia que investigues en fuentes confiables y no solamente tu opinión, ¿ok? Y aquí yo les anexo una opinión de prepa en línea o una cita de prepa en línea que dice que el investigador consulta diversas fuentes de información para darle orden al hecho antes de llegar a comprenderlo. Por eso es importante, y vuelvo a confirmar, que ustedes siempre estén retomando otras fuentes. Mínimo la obra que les pide prepa en línea y los recursos vistos en prepa en línea. De preferencia fuentes pues consultadas en el Google académico, fuentes que no sean ni Wikipedia ni monografías.com. ¿Ok? Y entre otros similares. Finalmente, anexan su reflexión. Expresa una postura final con los alcances y limitaciones a partir de la síntesis y reflexiones a las que llegaste. En este caso, ¿cuál consideras que es el mensaje del autor que quiere dar a conocer? Después de haber visto todo esto del análisis de los temas, si estás de acuerdo o no con el autor, pues finalmente ya tienes muchos elementos para desarrollar mínimo tus 11 renglones de reflexión y decir cuál consideras que es el mensaje del autor, ¿ok? Finalmente anexo las referencias y les vuelvo a anexar que las referencias llevan apellidos, las iniciales del nombre, la fecha de publicación, el título del artículo, la página o el párrafo y la dirección. Entonces, aquí tenemos prepa en línea, lo que yo utilicé para estas actividades, ¿ok? Aquí está. Entonces sí es importante que ustedes chequen que ustedes estén enlistando sus referencias y no solo la URL. Finalmente les vuelvo a dar lo mismo, que utilicen los conectores para tener un mejor vocabulario y un escrito de mejor calidad, el video de cohesión y coherencia, que citen en metodología APA, que anexen, aquí está, el video explicativo de cómo hacerlo, que chequen que sus fuentes sean confiables, chequen el blog en el punto 2 y que chequen el ejemplo del ensayo utilizando como base las metas individuales. Aquí está también, ¿ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Finalmente, que anexen su código de honor como ya lo vimos anteriormente. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Vamos a ver. Mario, Jacqueline, Cuauhtémoc, ¿alguna duda o pregunta? Bueno, parece que no. Finalmente, les anexo las referencias utilizadas en esta actividad.
Y bueno, en esta semana 2, recuerden en la sección de comentarios checar la URL del cuestionario, lo contestan y eso va a ser la confirmación de que asistieron o que vieron este video de la sesión de dudas, ¿ok? Cualquier duda o pregunta, estoy al pendiente por la mensajería de la plataforma, por nuestro chat de Hangouts, por nuestro grupo de Facebook, por nuestro foro social y foro de dudas académicas. Cualquier duda, estamos al pendiente. Ok, Jacqueline, qué bueno que vi tu comentario. El código de honor es algo que implementé para que ustedes puedan identificar si realmente su escrito está citado y referenciado adecuadamente. Si recuerdas, en la presentación les había dicho que procuren hacer esto: citar, copiar y pegar, pero cuando copio y pego una información, la pongo entre comillas y finalmente anexo el autor, el año de publicación y la página de donde lo obtuve. Y al final anexaré los datos completos de esta cita que ya hice, ¿no? Todo, el autor, sus iniciales, el año, bueno, el título del artículo, la URL donde la obtuve y el número de página. Bueno, pero si yo tengo esta información y de pronto, aquí voy a las páginas que les di, por ejemplo, Plagium. Ya vimos la semana pasada DupliChecker, ahorita va a ser Plagium. Mi internet está un poquito lento y aquí copiaría o pegaría la información. Miren, bueno, es muy poquito. Generalmente es con un poco más de redacción. A ver, esto. Mucho más. Ustedes copiarían todo su texto y eso es lo que anexarían en esta sección. Le dan control V, le dan búsqueda rápida y aquí ustedes mismos identifican si esa información está en algún otro lado, es decir, que no la citaron correctamente y que está plagiándose. Por ejemplo, es aceptable que encuentren un 13%, 14%, 26%, pero ya cuando es un 70, 80, 90, 100, es cuando ya estamos hablando de un plagio académico, porque quiere decir que tal cual copiaron y pegaron. Por ejemplo, vamos a ver alguna información. El clásico Wikipedia. Por ejemplo, género dramático. Y ahorita me va a salir Wikipedia, ¿no? Aquí está, Wikipedia. Que ustedes quieran buscar, que ya quedamos que Wikipedia no es una fuente confiable, pero que ustedes hayan puesto esto en su escrito, ¿no? Para fundamentar algún punto, alguna referencia. Entonces es obvio que si yo pusiera eso en mi escrito, me saldría que estoy plagiando. ¿Por qué? Porque pues tal cual copié y pegué y no referencié a Wikipedia. Ahorita lo va a identificar. Y aquí está, la coincidencia, como les decía, es superior, es del 83, del 96, del 100%, y aquí lo acomoda, ¿no? De que tal cual, como es de Wikipedia, también hay otra página que ya lo copió y lo pegó. Aquí está Cuervo a María, que estaría plagiando esa información, ¿no? Igual que Culturoteca, está plagiando esa información de Wikipedia. Google Sites, otro, está igual copiando esta información tal cual. Y aparece al 83% Wikipedia. ¿Vieron? Entonces, cuando nosotros cometemos esto de copiar y pegar sin citar ni referenciar la fuente, pues estos programas nos detectan eso y no es con la finalidad de hacerlo sufrir, es con la finalidad de que ustedes identifiquen que están haciendo mal su cita, sus paráfrasis y sus referencias. En el caso del que yo hice acá, si se dieron cuenta, no fue tanto, fue un 13, 14, 15, porque sí, mi texto coincidió con otros, pero no al 100% como en este caso. Por eso es que les pido, uno, para ustedes que confirmen que están haciendo bien su escrito, que no se les olvide citar y referenciar. Por eso les pido que anexen esta pantalla. ¿Qué es lo que van a hacer una vez que ya está aquí confirmado? Pues van a darle impresión de pantalla y van a pegarlo en su escrito, aquí al final. Van a anotar en su código de honor, yo, Luz Yadira Ríos, etc, etc, etc. Y aquí eliminaría esta parte, por supuesto. Y le darían control V. Y aquí está la confirmación de que, bueno, en este caso yo copié la del plagio, ¿no? Obvio que ustedes si están detectando que hay un plagio al 100%, pues lo tienen que corregir, redactar de otra forma, checar que están citando y que están referenciando.
Ujú. Pero y así sería todo, así de sencillo. No sé cuál era tu duda, Jacqueline, en particular. Si era de uso, creo que con esto queda mucho más claro, ¿no? Si era de por cuál era la finalidad, pues la finalidad es que ustedes identifiquen que están haciendo este, una excelente actividad donde están citando y referenciando adecuadamente. ¿Ok? Y ahí quedaría, es algo muy sencillito. A ver. um, Perfecto, Jacqueline. Excelente. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda, muchísimas gracias por estar presentes. Si no hay ninguna otra duda, estoy al pendiente. Ya les recuerdo por la mensajería, por nuestro chat de Hangouts, por nuestro grupo de Facebook. Solo espero que cada vez tengamos actividades con con una mejor calidad. La finalidad es que aprendamos, más que entregar una actividad, es que aprendamos a desarrollarlas a la mejor calidad posible y aplicar este conocimiento en nuestra vida diaria. Ustedes se van a ir dando cuenta que cuando ahora sí va a ser muy difícil que los engañen, ¿no? Cuando ustedes les digan alguna noticia, van a estar investigando en mínimo 3 fuentes para saber cuál es la verdad de esa noticia que les están dando. Y muchas cosas más pueden ser aplicables. Esto es lo primero que se me viene a la mente. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado presentes. Estamos al pendiente. Cualquier duda, que tengan una excelente noche. Hasta luego.